Buenas noches a todos. ¿Tuvieron algún inconveniente al entrar a la clase, por favor? Buenas noches, Lice. Bien, una pregunta a todos los que están aquí presentes. ¿Tuvieron alguna dificultad al entrar a la clase? No, Lice. No, ninguno. ¿Entraron directamente del link enviado al grupo? Sí, se ingresó una sola. Perfecto. Bien, lo decía porque anteriormente tuvimos un pequeño problema. Bien, hoy tienen clases de lenguaje y comunicación con mi persona. Mi nombre es el licenciado Diego Andrés Carrera Barragán. Voy a ser su docente en este año lectivo. Voy a dar algunas pautas generales de cómo se va a desarrollar el curso. Como ustedes sabrán, nosotros manejamos por un módulo. No sé si la mayoría de ustedes sea de aquí del cantón de Riobamba o sea de otro país, o sea de otra parte del país, ¿sí? Lo bueno de esta modalidad virtual, ¿sí? Es que el trabajo es propiamente de ustedes. Yo doy la clase, doy el contenido, explico ese contenido de una manera detallada, amplío. Buenas noches, licenciado. Por favor, a los que vayan entrando a último, solamente pongan un pequeño buenas noches y ya no se interrumpa la clase, por favor. Lo que iba diciendo es, yo doy la explicación de la clase en el momento virtual como tal. Yo explico, aumento algunas peculiaridades, eh, todo lo que está en el módulo yo lo explico en el momento de la clase. Luego, esa grabación yo la subo a YouTube y yo esa grabación la subo al aula virtual. Ustedes pueden revisar luego esa aula virtual. Si ustedes, por ejemplo, un día no pueden asistir a la clase presencial o a la clase en Zoom, pues pueden ir al aula virtual y ver el video, la grabación de la clase que yo les subiré. Esa grabación a ustedes les servirá como un refuerzo extra, ¿sí? Del que ustedes tienen en el módulo. Entonces, yo grabo la clase, la subo en el aula virtual y luego ustedes deberán de desarrollar la actividad de ese día. La actividad de ese día yo lo subo con material teórico que es parte del módulo, ¿sí? Y el taller. Ustedes para desarrollar el taller deberán de leer parte del módulo que yo les envío, la parte teórica como tal. Ustedes se guían de esto y pueden desarrollar su módulo, perdón, su taller. El taller lo pueden desarrollar imprimiendo la hojita. ¿Sí? El taller está realizado a veces en una hoja, 2 hojas máximo, y ustedes lo pueden imprimir esa hoja y desarrollar el taller a mano. Todo es a mano. Nada de esa computadora. O también pueden copiar a mano las preguntas del taller y desarrollar en una hoja aparte ustedes. Siempre que esté su nombre y apellido, el curso, y desarrollado totalmente a mano, todo. Por favor, si quieren tener buenas calificaciones, por favor, háganlo con una letra legible. Porque si me presentan un trabajo, un taller en la cual me es imposible leer, no puedo calificar. Así que por favor, todas las actividades, todos los talleres, realícenlo con una letra en la que yo pueda leerlo. Y asimismo, el PDF que tendrán que subir del deber, súbanlo con una claridad aceptable, ¿sí? Que yo pueda visualizar cómo han desarrollado o qué han desarrollado. Yo califico ortografía, presentación, caligrafía y contenido teórico.
Si el contenido teórico ustedes se basaron en el módulo, no hay ningún problema, lo van a desarrollar con toda facilidad del taller. Son talleres sencillos, ¿sí? Pero aparte de eso, si está legible, tiene buena letra, está bien presentado, entonces tendrá una mayor calificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Sí, Bien, Licen. bien. Entonces, para no ser más largo, hoy empezamos con nuestro primer tema de clases, ¿sí? Es parte de un recorrido por la era de la escritura y luego hasta la era moderna de la cultura escrita en la era digital como tal. Así que voy a presentar un PowerPoint y voy a ir explicando poco a poco cada una de las generalidades. Espero que me atiendan y luego pues yo subiré el video al aula virtual junto con su actividad que deberán desarrollar. Recuerden que la actividad del taller o los talleres están abiertos durante todo el transcurso de la unidad. Solamente hasta después de que se cierre eso, pues ustedes tienen oportunidad de subir sus actividades. Eso porque muchos de ustedes trabajan o tienen otras actividades como tal. Sin embargo, no esperen a que se cierre este periodo, porque yo también tomo en cuenta eso para las calificaciones. ¿Ok? Bien. Voy a compartir pantalla. Por favor, me gustaría si alguien me puede decir si se visualiza el BPT, el contenido. Sí, se ve clarito, Licen. Sí, bien, Ahora se ve bien. sí, ya se visualizó. Ya déjenme Está bien, Lice. déjenme ampliar la pantalla y hasta que se cargue un poco para que todos estemos de acuerdo. Bien. Hoy nos toca ver sobre el origen y la evolución de la escritura hasta la era digital. Sí, vamos a hacer un pequeño recorrido como sobre todo en la parte del aspecto comunicacional, cómo ha ido cambiando la escritura durante todos estos años y sobre todo las diferentes culturas, hasta lo que hoy por hoy nos manejamos nosotros en la era digital. Debemos entender que en la evolución de la escritura, ¿sí? Nace de una necesidad de los grupos poblacionales humanos. ¿Cuál es esta necesidad de los grupos poblacionales? Es el de comunicarse, ¿sí? El de dar cohesión y duración a sus pensamientos. Cuando el ser humano empieza a razonar, empieza a ser consciente de su existencia, empieza a comunicarse. Entonces, busca diferentes mecanismos para comunicarse. Entre esos, el uso de una lengua o un lenguaje. Para esto, ha pasado por un proceso de evolución la escritura como tal, lo cual se ha dividido en diferentes etapas del desarrollo del hombre, de la vida misma y de la cultura. ¿Sí? Esta adaptación de la imagen, ¿sí? O la idea, o posteriormente la adaptación de la imagen a sonidos, que estamos hablando o refiriéndonos al habla comúnmente, ha tenido diferentes cambios significativos en la forma en la que nosotros vemos actualmente la escritura. ¿Sí? Deben de entender dos situaciones. Cuando yo digo adaptación de la imagen a la idea, ¿sí? Es un proceso mental de cada persona en principio. Es lo que yo represento de alguna cosa u objeto para mí mismo. Luego, cuando digo una adaptación de la imagen a los sonidos, es ya poder decir un significado de lo que estoy pensando. Es decir, darle un sonido a esa imagen que yo tengo en mi mente. Entonces, desde ahí empieza el proceso comunicativo para que luego se transforme en una era de la escritura. En principio, antes de la escritura, proviene la lengua como tal, el lenguaje y luego las variantes de esta, para luego convertir todo eso en un sistema en la cual todos podamos de una manera global comunicarnos de la misma manera y bajo los mismos símbolos. Debemos de entender
que los primeros datos referentes a la escritura datan del cuarto milenio antes de Cristo en los núcleos urbanos situados en el tomo del valle del río Éufrates. A su derecha ustedes podrán observar el contexto de donde se dice que nace datos referentes sobre la escritura, los primeros asentamientos de la escritura como tal. Sí, recordemos que también estos asentamientos de la escritura se denotan a aspectos del arte mismo y también de aspectos relevantes que siempre plasmaban la cotidianidad que realizaban las personas en sus pueblos o comunidades, ¿no? Así es como nace los significados de la escritura como tal, ¿sí? Y todo esto nace, ¿por qué? Por una necesidad de controlar una administración cada vez más extensa y un próspero mercado. Cuando nosotros nos referimos a controlar o administrar, estamos refiriéndonos ya a un aspecto poblacional. Es decir, cuando las personas empiezan a agruparse, empiezan a organizarse y por tanto necesitan de un liderazgo, necesitan de una forma en la que todos estén conectados de una forma que puedan entenderse los unos a los otros. ¿Para qué vieron esta necesidad al momento que se agruparon las personas? ¿Vieron esta necesidad para qué? Para prosperar ellos en sociedad, para poder hacer mercado con más personas, hacer el trueque con otras personas, realizar varias actividades ya comunicativas entre otros grupos poblacionales, ¿sí? Lo que hoy comúnmente lo llamamos como sociedad. Entonces, debemos de tener en cuenta que las etapas de la escritura como tal fueron diversas. Por ejemplo, tenemos a una etapa de pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Son dibujos esquemáticos en representación de objetos. Cuando hablamos de pictogramas, generalmente vamos a identificar lo que es, por ejemplo, lo que está a su lado derecho, la primera imagen. La cultura japonesa, por ejemplo, usa una lengua de pictogramas, ¿no? Identifica mediante dibujos esquemáticos una representación de objetos, o sea, ceniza, se la llama según arte. Luego tenemos la representación por ideogramas, ¿sí? En cambio, aquí se emplean imágenes, ¿sí? Como formas de metáforas en objetos, situaciones o contextos diferentes según sea la población. Por ejemplo, vemos incluso una forma de un animal por ahí, ¿sí? Estas representan a ese objeto, en este caso a un animal, o puede representar a un hombre mismo, como lo vemos en la primera imagen en la primera figura de la segunda imagen, ¿sí? Esas son las diferencias entre cada etapa, ¿no? Primero los pictogramas, luego los ideogramas, y esto lo utilizaban diferentes culturas. Luego veremos una escritura con informe, en la cual se consigue una escritura capaz de representar no solo imágenes y conceptos, sino también sonidos. Recordemos que en las primeras etapas me había referido anteriormente, ¿sí? Era representar esa imagen que yo tengo en mi cerebro. Primero yo veía un objeto y ahora yo lo represento en mi cerebro. Lo represento como una imagen sólida. Luego, ahora lo represento esa imagen que yo tengo por medio de un sonido, dándole un concepto. Entonces, en el 2500 antes de Cristo, esta escritura permite que la creación de los primeros textos literarios. ¿Por qué? Porque ya podemos, no solamente a partir de representación de imágenes, sino también a partir de la reproducción de sonidos. Es decir, se puede restablecer una lectura como tal, que es la tercera imagen que ustedes ven a su lado derecho. Por tanto, la etapas o la evolución de la escritura, ¿sí? Se da también con la evolución de los materiales que se usaron para la escritura, que luego estos dieron lugar a signos más destacados, ¿sí? Y angulosos. En el siglo IV, los sumerios escribían en tablillas. Esa tablilla la ven a ustedes a su lado derecho, la imagen, sujetada de un hueco de la mano. Pero con el tiempo prefirieron usar tablillas con mayor tamaño, sujetadas en el antebrazo. ¿Esto qué hizo? ¿Sí? Esto hizo que cambiara la orientación de los símbolos o signos que ellos utilizaban en su escritura. Esto y
Y con esto pues nace la escritura en líneas horizontales de izquierda a derecha. Esto por el tamaño, por la facilidad de escritura y sobre todo por que el material donde estaban realizando aquello, en este caso pues una tabla, pues era más, ¿cómo se diría? Era mucho mejor establecerlo de esa forma. Y luego la que comúnmente nosotros realizamos, bueno, no realizamos, usamos comúnmente que decimos que tenemos una letra que parece jeroglíficos, pero esta letra o esta escritura jeroglífica tiene sus orígenes en el 2700 a.C., en la cual da una combinación de signos, ¿sí? Que representa tanto una idea como un sonido. Mezcla estas dos. Entonces ya no solamente representa, como anteriormente habíamos visto, un objeto como tal, sino también ahora representa también un sonido y el objeto. Los jeroglíficos se leen, a diferencia de nuestra escritura, de arriba hacia abajo o incluso en algunos casos de derecha a izquierda o viceversa. Destacan otras formas de escritura en esta época como la escritura hierática o demótica, que estas son empleadas para la necesidad de la vida cotidiana, como vuelvo y repito, representativas de diferentes culturas o grupos poblacionales. La escritura jeroglífica comúnmente fue usada por la cultura egipcia, esto bien lo conocemos. Como ustedes pueden ver a su lado derecho, ¿no? Tenemos no solamente el objeto que representa como un animal o cosas por el estilo, sino también representa un sonido como tal, en la cual nos lleva a la siguiente etapa de la escritura. Ya no solamente la representación, sino ahora al establecimiento, ¿sí? De esa representación en un orden específico, lo que nosotros denominamos como un alfabeto. Entonces debemos de contemplar la idea que los alfabetos en torno al Mediterráneo, ¿sí? Que surgió en la última etapa de la escritura, el alfabeto corresponde a una sociedad fenicia. Esta sociedad fenicia, nosotros podemos entender que consta 22 signos, los que están a su lado derecho. Todos ellos con sonidos consonánticos, ¿sí? Que se escriben de derecha a izquierda. Gracias a este alfabeto griego específicamente, ¿sí? Es el alfabeto griego el que está a su lado derecho, atribuido a los fenicios e introducido en el siglo I antes de Cristo, se producía la creación de diferentes alfabetos. Es a partir de este alfabeto que nacen los diferentes alfabetos que hoy por hoy conocemos. Por ejemplo, el alfabeto gótico, que se da en la Edad Media, el alfabeto rúnico escandinavo, y entre otros tipos de alfabetos, ¿sí? Que algunos de estos fueron derivados de alfabetos fenicios, y cuando nosotros nos referimos a alfabetos fenicios, a la sociedad fenicia, ¿sí? No estamos relacionados a lenguas árabes y hebreas. Cuando nosotros, por ejemplo, también hablamos de un alfabeto serítico, sí, en cambio nos estamos refiriendo específicamente a una subfamilia de la lengua afroasiática, ¿sí? Recordemos que en esta estructura social, las sociedades se empezaron a movilizar para asentarse en diferentes territorios. En esta movilización que ellos realizan, pues van de un determinado lugar a otro. Entre esos, en una zona de África y Asia como tal, hacia los territorios que hoy conocemos como el de América. Por eso, he ahí la variación en torno a la escritura y también de la lengua como tal, por este contacto de lenguas y contacto de poblaciones que usaban diferentes formas comunicativas entre cada uno de ellos. Luego tenemos el alfabeto latino. El alfabeto latino es el que nosotros comúnmente lo empleamos y nosotros estamos familiarizados. El alfabeto latino proviene del griego. Nosotros podemos ver la imagen del lado derecho con la anterior, ¿sí?
hay grandes similitudes, no solamente en la forma, sino también en su significado o representación del sonido. Pero no se conoce muy bien su evolución. Claro, consta, ¿no? Que parte del alfabeto griego, pero bueno, eso dependía de cada una de las personas que usó este alfabeto. Este alfabeto consta de 23 letras y alcanzó su forma definitiva en el siglo I, divulgándose por Occidente. ¿Sí? Recordemos nuevamente con lo que decía anteriormente, las movilizaciones humanas se dieron desde África y Oriente hacia Occidente. Y es aquí donde incluso se empleó mayormente y se dio su expansión, específicamente con el Imperio Romano. Se impuso en la península itálica, ¿sí? Extendiéndose después por todo el occidente antiguo, lo que comúnmente ya desarrollamos en el mapa ya español. Por otro lado, el alfabeto árabe, ¿sí? Consta, a diferencia del latino, de 28 consonantes, de las cuales 22 producen del antiguo alfabeto semítico, ¿sí? Que habíamos referido que el alfabeto semítico hace referencia a la subfamilia de la lengua afroasiática, ¿sí? Y que es el único alfabeto consonántico que se utiliza en la actualidad, ¿sí? Por todas esas interpretaciones. Entonces luego tenemos lo que ya tenemos un alfabeto, ya vemos el recorrido que tuvo diferentes etapas, ¿sí? Primero dándose como una representación de una imagen, luego representación del sonido, ya luego representación de la imagen y el sonido, luego consolidándose con el alfabeto como tal, y ahora vamos al grafismo, que es el diseño de estas letras. Entonces, antes de que se conociera la escritura latina como tal, gracias a la imprenta, ¿sí? Que sufrió muchas transformaciones en su grafismo. En un principio, estos escritos eran inscripciones en piedra o papiro, como anteriormente ya les mostré con las imágenes, ¿sí? Se emplea un tipo de escritura muy parecido a nuestras mayúsculas en los documentos oficiales, y una letra más tipo cursiva y pequeña en la escritura cotidiana. Ya hablamos ya de una escritura por medio mucho más estéticas, digámoslo por el estilo, que es la letra cursiva, ¿sí? Eso es un grafismo. Es el diseño de esta letra, el diseño de cómo nosotros estamos manejando ese alfabeto anteriormente presentado. La escritura, en cambio, entonces, quedará fijada en el reinado de Carlomagno, ¿sí? Con la llamada escritura carolingia, que se extenderá en cambio esta por toda Europa. El origen de esta escritura, en cambio, fue un hallazgo para el ser humano, gracias al cual el lenguaje, ¿sí? Recordemos la diferencia entre lenguaje y lengua. El lenguaje está referido a cómo nosotros usamos este sistema de símbolos que es la lengua, ¿sí? Hablada, la permanencia incluso hasta la eternidad, lo que comúnmente nosotros la tenemos hasta el día de ahora. Todo este sistema de signos, significados que se han variado durante todo el tiempo, nosotros lo usamos en distintas formas del lenguaje. Este es el lenguaje que nos establecemos a partir de la virtualidad. Entonces, bajo ese aspecto, ya teniendo en cuenta ya la consolidación de una escritura como tal, una escritura latina anteriormente, luego ya de Europa, ya luego viene el proceso de castellanización en todos los demás territorios, etcétera. Se establece un mismo alfabeto. Ahora vamos a hablar de las nuevas tecnologías, que es lo que nos compete en nuestro tema en el área del 10º año, ¿sí? En este sentido, ¿sí? El recurso ya no es un papiro, ya no es una piedra, ya no es una hoja, ¿sí? Ahora es una tecnología. Y cuando nosotros hablamos de un recurso tecnológico, hablamos de un conjunto variado de recursos, herramientas y equipos, ¿sí? Que en los últimos campos se han inundado la formación profesional. Entonces, para nosotros tener esta competencia en la escritura, estas nuevas tecnologías, nosotros debemos primero conocer estas nuevas tecnologías, aprovecharlas, utilizarlas, ¿sí? Pero teniendo en cuenta todo el proceso evolutivo que ha venido teniendo la escritura como tal. Si a un momento decíamos, ¿no? La escritura nace de una representación visual de un objeto y luego de una representación de un sonido. Ahora
¿Cómo se ha dado esa representación en las tecnologías? Nosotros, por ejemplo, en las nuevas tecnologías, o lo que vamos a ver, la cultura escrita en la era digital, ¿sí? Nosotros vemos que la comunicación siempre ha sido un valor para el desarrollo de las sociedades. Siempre. Este hecho, como tal, de la comunicación en las sociedades, nos distingue de otra etapa de nuestra civilización. ¿En qué sentido? En el factor de relacionarnos, de identificarnos. Eso es un pulso progresivo. El pulso progresivo en el avance tecnológico nos hemos dado por los textos, los tipos de textos que nosotros usamos en los avances tecnológicos. Obviamente, actualmente con la mano del Internet, ¿sí? Un texto que en la pantalla de un dispositivo electrónico que conduce a otro texto relacionado, lo denominamos como hipertexto, ¿sí? De un texto me voy a otro y así sucesivamente. Como está en la imagen de su derecha, ¿sí? Podemos establecer cuál es este proceso del hipertexto, ¿no? Primero tenemos un texto en la pantalla y luego por medio de hipervínculos o los links también denominados, podemos ir a un recurso de las imágenes dentro de ese mismo texto o un recurso de video dentro de ese mismo texto o diferentes fotografías sin salir de ese tema central de un texto. Y luego podemos volver al texto principal. Entonces, si a un momento decíamos que la escritura, ¿sí?, se daba en un papiro, por ejemplo, o en una hoja, ¿sí? Ahora, esto ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? En que hay mucha más facilidad de encontrar nuevo contenido y por tanto el proceso de escritura también cambia, porque debe ser un contenido mucho más explícito, ¿sí? Los avances tecnológicos, ¿sí?, yendo con la mano con el Internet que habíamos ya referido, han revolucionado estos elementos clásicos del esquema comunicativo, porque ya no nos comunicamos como anteriormente. Estas actividades del hipertexto en el Internet, ¿sí?, nos datan un escenario comunicativo diferente en las relaciones humanas. Entonces, complemento todo lo que vimos anteriormente. Si es que en un momento decíamos que el origen y evolución de la escritura se da en los primeros referentes actos comunicativos por una necesidad de los grupos humanos por comunicarse, hoy por hoy, en la actualidad, hay algunos aspectos que marcan nuevos parámetros de los procesos comunicativos. En estas relaciones que nosotros manejamos, ¿sí?, el valor que nosotros le damos a la comunicación en la era digital se asemeja mucho a la era de la imprenta. ¿Por qué? Porque si un momento decíamos, ¿no? Toda la etapa de la escritura, luego se da al alfabeto y en esta pues ya se constata una escritura formal, ya con la imprenta. Lo crucial es ahora en la era digital dar un análisis al fenómeno de su rapidez y sobre todo de su variabilidad, ¿sí? Porque ha cambiado en mucho en nuestros años. Entre esos también la cultura del meme, ¿sí? Recordemos que también es un tipo de escritura. Y ahora, si a un momento relacionábamos esos conceptos con palabras o con fonemas como tal de reproducción de un objeto a un sonido y luego de un objeto y sonido con los jeroglíficos, ahora la cultura del meme hace lo mismo, ¿sí? ¿Con qué? Con esquemas de pictogramas, ¿sí?, en las cuales representan un significado, una carita feliz, una manita alzada, ¿sí? Todo eso acuerdo a una nueva forma comunicativa en la era digital, ¿sí? Si en un momento hablábamos de los hipertextos en la era comunicativa, ahora también hablamos de cómo han cambiado esos esquemas de la escritura. Y si estos esquemas de la escritura se han desarrollado hasta tener un propio lenguaje, ¿sí? Hoy por hoy manejamos un nuevo lenguaje que es el lenguaje digital, ¿sí? Que mezclamos todo lo anterior. Y debemos de tener esta conciencia y quiero que se queden ustedes con este apartado específicamente, ¿sí? ¿Cuál es el apartado que quiero que se queden ustedes? Es específicamente
es específicamente que en la escritura, en un principio, nace como una representación del objeto y luego con una representación del sonido. Luego mezcla estas dos en un mismo símbolo para dar un mismo significado a ese objeto y a ese sonido. ¿Sí? Es esa imagen que nosotros podemos tener en nuestro cerebro a darle un sonido y ahora a establecer un signo específico, un símbolo específico para nosotros poder comunicarnos entre todos, que es el proceso de escritura. Eso es básicamente. Y en la actualidad, ese proceso de escritura ha variado a una cultura mucho más simbólica, que es con el uso de memes comúnmente. Eso es todo cuanto puedo ofrecerles de la primera actividad de la clase de la cultura escrita, ¿sí? Del origen y evolución de la escritura de una manera muy sencilla, muy simple y como repito, quiero que se queden ustedes con lo más esencial. ¿Qué es lo más esencial? Que en un principio, ¿sí? La escritura nace como una representación, bueno, como un hecho comunicativo en las diferentes poblaciones para dar representación a un objeto en concreto y luego para dar una representación a un sonido de ese objeto. Creo que está bien claro ese aspecto. Bien, señores estudiantes, ¿alguna pregunta hasta el momento? Listo, yo tengo una preguntita. Dígame. Eh, ¿Las tareas hay que mandar en PDF o así en fotos normales nomás? Las tareas tienen que enviar en formato PDF. Ya, listo, gracias. Sí, para que sea mucho más específico la actividad. Ujú. ¿Alguna pregunta sobre el tema o deberes antes de cerrar la sesión? Que bueno, tenemos 5 minutos más todavía. Lice, Lice, bueno, le hace una pregunta. ¿Le podemos hacer alguna carátula o todavía no? Nada de eso. A mí no me han dicho ningún tipo de carátula que hay que hacer. A mí, como les dije al principio, solamente tienen que desarrollar el taller. Yo les subiré el video, luego les subo el material para que puedan desarrollar el taller y después deberán ustedes subir el taller. No más. Ya, muchas gracias. Sí, hasta nuevo comunicado porque a mí no me han dicho nada que ustedes deban de hacer algún tipo de carátula. A mí solo me han dicho que ustedes deben de cumplir lo que es su actividad de asistencia, luego lo que es del módulo y realizar su taller. Y yo luego califico eso. Ujú. Licen, buenas Buenas noches. Todas las tareas en sí son a mano, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a calificar. Sí, todas las tareas son a mano. Todas las tareas. Y en este Pueden, caso nosotros tendríamos que guardar o sea, los deberes y como por ejemplo le podríamos presentar al último y en vez de guardarlo para nuestro refuerzo, digamos así. pueden guardar o deberían de guardar también, ¿sí? ¿Sí? Ah, ya, gracias. En este sentido, Buenas noches, profesor. Yo tengo la inquietud. ¿Los deberes se deberían realizar en un cuaderno o en una carpeta? a ver, los deberes ustedes pueden imprimir el taller y desarrollar ese taller. O pueden copiar las preguntas del taller y desarrollarlo a mano en un cuaderno o hoja. A mí lo que me presentan no es físico, a mí me presentan digital, porque tienen que enviar en PDF su deber y subirlo al aula virtual, no más. Muy amable, gracias. Ya. Por favor, eso no quiere decir que lo hagan a computadora. Ningún trabajo se acepta a computadora. Todo desarrollado a mano y que por favor una letra legible para yo poder entender. Los talleres son sencillos, los talleres no son difíciles, solamente tienen que leer el parte del módulo que yo les subo, que no les subo todo el módulo, simplemente la parte que corresponde, leen ese contenido y responden las preguntas. Luego de que responden a mano con una letra legible, porque si yo no puedo leer, yo no puedo calificar, luego no me dirán por qué tengo esta nota, ¿sí? Pero entiéndanme también a mí que yo no puedo leer algo que está casi imposible de leer. Debo de saber y poder leer.
¿sí? Entonces hagan con una letra legible y no pasa nada. ¿Otra pregunta tal vez? No, profe, igual es interesante saber cómo es la evolución de la escritura que estaba viendo. Entonces, bueno, con respecto a los otros compañeros que están preguntando, eso sí está claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar la clase en 5 minutos? Le hice una pregunta más. ¿También se puede nomás mandar los deberes, o sea, escaneando o es solo por fotos, así como usted me mencionó? Pueden escanear los deberes, claro que sí. Muy amable. Sí, pueden, como digo, ustedes desarrollan el deber a mano, pueden copiar las preguntas o simplemente imprimir el taller, realizan la actividad a mano, van a un cyber, le dicen escaneen mejor y denme subiendo al aula virtual y lo suben en PDF. O si ustedes mismos lo saben hacer, lo suben al PDF en el aula virtual, yo no tengo ningún problema. Igual creo que se puede subir en fotografía, no estoy seguro. Bien, eso sería todo, chicos. Bueno, disculpen. Eso sería todo, estudiantes. Eh, Como vuelvo y repito, mi nombre es Diego Carrera, a sus órdenes. Espero poder satisfacer las necesidades de este curso en la asignatura de lenguaje y comunicación. Por el tiempo y por las diferentes situaciones que se dio el primer día, esta es la inmediatez de este día, ¿no? Ya luego se irá corrigiendo todas esas situaciones. Sin embargo, pues luego de esto ya subiré la grabación de ahora y también el taller para que ya puedan ir desarrollando desde ahora. Como digo, no son actividades difíciles, son actividades muy sencillas, pero que a ustedes les va a servir muchísimo. Simplemente tienen que leer y contestar las preguntas. Y lo imposible, suban su deber en lo más pronto posible que ustedes puedan hacerlo. ¿Ok? Bien. Si no hay más preguntas ni nada por el estilo, me despido. Muy buena noche con todos y por favor prepárense para la siguiente clase que empieza en, creo que en unos... No, ya se acabó de hecho. Pueden ingresar ya a su otra clase si es que tiene así, si no, pues pueden descansar ya. Ya, Liceo, muy buenas noches. Pase bien. Buenas noches a todos, pasen una... Bueno, luego. Listo, profe, Buenas listo, noches. gracias. Listo. Chao, chao.